clase hay alguien. Vamos a dar hoy, continúa con la unidad 3, que es serie de Fourier y transformada de Fourier, que como ya saben, seguimos la bibliografía del libro de Glyn James. En particular, para series de Fourier, estamos usando el capítulo 4 y, si mal no recuerdo, la sección más importante es la sección 4.6, donde se estudia específicamente la forma compleja de la serie de Fourier. Ustedes en materias anteriores conocieron la forma trigonométrica de la serie de Fourier y aquí avanzamos viendo la forma compleja de esta serie de Fourier. En particular, hoy vamos a ver teorema de Parseval, en realidad teorema de multiplicación y teorema de Parseval, el espectro de frecuencia discreta y el espectro de potencia. ¿Sí? Esos van a ser los temas de hoy, así que arrancamos. ¿Sí? Bueno, un pequeño repaso de lo que vieron la semana pasada. Voy a marcar, a ver si puedo marcar de esta forma, ¿está bien? Sí, ahí creo que se ve. La forma compleja de la serie de Fourier, donde lo que marqué es lo que denominamos la serie, que de alguna manera decimos me sintetiza la función, me sintetiza en un sentido vulgar o coloquial de me fabrica a la función. ¿Sí? Como ya saben, esto es una serie de coeficientes C sub n complejos, que multiplican a exponenciales complejas, donde J es la unidad imaginaria, omega sub 0 es la frecuencia angular fundamental, que como ustedes saben se mide, tiene unidades de radianes por segundo, y n es un número entero. Y en general, bueno, n corre de menos infinito a más. A ver, ¿llegó alguien más? Tratemos de llegar a horario. Ahí está. A ver. Bueno. Decía recién que esta fórmula que está resaltada es la fórmula de síntesis y a la fórmula que a mí me permite obtener los coeficientes le decimos fórmula de análisis, porque analizar es como descomponer algo, es como encontrar sus componentes. Entonces esta es la fórmula de análisis en la cual hacemos la integral del producto de mi función periódica de periodo t por la exponencial compleja, ¿sí? Luego de esa integral la multiplicamos por 1 sobre t y muy importante recordar que la integral se hace a lo largo de un periodo, decimos. Se hace desde un punto D, en principio cualquier punto D, lógicamente que D es un valor real y es un punto que pertenece al dominio de la función, o sea, un punto dentro de T minúscula, y la hacemos a la integral entre D y D más T, siendo esa segunda T la T mayúscula. ¿Está bien? Entonces, decimos coloquialmente, es la integral a lo largo de un periodo del producto entre f de t y e a la menos j n omega 0 t. Muy, muy importante poder recordar y poder afianzar que en la fórmula de análisis, en esta fórmula, la exponencial tiene un signo menos. Mientras que en la fórmula de síntesis, aquí arriba, la exponencial no tiene el signo menos. Esto es muy importante y si lamentablemente ustedes confunden uno con otro, no es un simple error de signo, que es un error algebraico, que es un error menor, sino que constituye un error de concepto. Así que hay que afianzar muy bien eso. ¿Sí? Vamos a ver enseguida, y ustedes ya pueden verlo, que
esta exponencial que acabo de remarcar puede desarrollarse, puede encontrarse su parte real y su parte imaginaria usando la fórmula de Euler u Euler, depende cómo lo quieran pronunciar, y la exponencial con el signo positivo se relaciona con la exponencial con el signo negativo a través de una operación de conjugación. Si aplicamos la fórmula de Euler a ambas, podemos ver claramente que una constituye el conjugado de la otra. ¿Está bien? Entonces, de esa manera vemos que en la síntesis aparece la exponencial positiva y en la fórmula de análisis aparece la exponencial negativa, o sea, su conjugado. Y remarcamos y enfatizamos en que omega 0 igual a 2pi sobre el período constituye la frecuencia angular fundamental. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora, seguimos. Ya lo vieron también, cómo el coeficiente C sub 0 se relaciona con el A sub 0 que ustedes ya conocían de las series trigonométricas, y pueden ver que C sub 0 es exactamente lo mismo que C sub n, vuelvo a la filmina anterior, es lo mismo que C sub n, pero haciendo n igual a 0. Aquí remarqué la n. Queda claro que si n es igual a 0, yo tengo e a la 0 vale 1, y entonces llego a esta fórmula para C sub 0. ¿Está bien? Y la fórmula general para C sub n, aquí la escribimos de esta manera para relacionarla con la serie trigonométrica que ustedes ya conocen, ¿sí? Donde lo que aquí aparece es, a ver si puedo, ahí estamos, donde lo que aquí aparece es, como dijimos, la fórmula de Euler. ¿Está bien? ¿Sí? Podemos ver que si yo reemplazo la exponencial de aquí abajo por su forma en parte real y parte imaginaria que está acá arriba, yo podría, distribuyendo esta f de t, encontrar la parte real y la parte imaginaria de los coeficientes C sub n, que no son ni más ni menos que A sub n y B sub n, aquí escrito a propósito con el menos, simplemente por una cuestión de simetría. ¿Está bien? Y aquí un factor 2 que no, en este caso, no, a ver, acaba de llegar una persona. Tratemos de... Bueno. Bien. Voy a borrar aquí para no tachar nada. Entonces, a ver si me deja borrar. Muy bien. Quiero hacer énfasis ahora en lo siguiente. A ver. Para que veamos, por favor, este signo menos, y queda claro que este signo menos es el mismo, se relacionan, ¿está bien? ¿Sí? Recordemos la identidad de Euler y cómo este menos de aquí, donde estoy el cursor, se relaciona con este otro. Y así definimos el coeficiente C sub n. ¿Por qué hago énfasis en el signo? Porque en la pantalla siguiente, a ver, ¿me deja? ¿No? Bueno. En la pantalla siguiente voy a estar presentando el conjugado de C sub n. Lógicamente, como estoy conjugando, lo que estoy haciendo es cambiar el signo. Antes tenía un signo menos, ahora tengo un signo más, y cambio este signo, y lógicamente aquí, ¿sí?, no aparece el menos. Cuando comparo esta expresión con la anterior,
Comparo con el anterior. A ver ahí. Bien. Lo que veo es que ambas son prácticamente iguales, pero con la diferencia de que si la anterior era C sub n, bueno, esta ahora será C sub menos n. Porque simplemente le cambié el signo a la n. No hice nada más. Cambié el signo a la n y por lo tanto esta nueva expresión es C sub menos n, perdón. ¿Sí? Y que resulta ser igual a C sub n conjugado. ¿Sí? Entonces, lo que veo es que C sub n conjugado resulta igual a C sub menos n. Siempre y cuando f de t tome valores reales. ¿Está bien? Siempre y cuando f de t sea una función de los reales a los reales. ¿Está bien? Porque en ese caso, claramente yo podría distribuir este producto y voy a ser capaz de identificar sin problemas una parte real y una parte imaginaria. Recordando que la parte imaginaria es una función real pura que está multiplicada por la unidad imaginaria. ¿Sí? Si f de t tomara valores complejos, yo ya no puedo afirmar que la integral de f por el coseno de n omega 0t diferencial de t a lo largo de un periodo y multiplicado por el factor 1 sobre t, siendo este último t el periodo, es la parte real. No, porque ya tendría yo que empezar a contemplar la parte real de f y la parte imaginaria de f. Pero, como f es real pura, yo puedo afirmar esto, que era lo que yo quería demostrar en este caso. O sea, puedo afirmar esto, que es lo que me interesa ahora, que el conjugado de C sub n es igual a C sub menos n. ¿Sí? ¿Queda claro hasta acá? Esa era la intención de esta discusión. Entonces, haciendo un repaso, o haciendo, mejor dicho, un resumen, hacemos énfasis y vamos a seguir haciendo énfasis en que los coeficientes son coeficientes complejos. ¿Sí? Si son coeficientes complejos, entonces los puedo escribir en su forma polar. A través de, bueno, ahí no me salió bien. Quiero hacer énfasis en el módulo y el argumento. A ver. Ok. ¿Sí? Escribo al coeficiente complejo C sub n en forma polar o exponencial, contemplando su módulo y su argumento. Y haciendo la salvedad de que esta representación polar o exponencial tiene sentido solamente si C sub n es distinto de 0. ¿Y por qué decimos esto? Porque el complejo 0 tiene una particularidad única y es que su argumento no está definido. Su argumento complejo no está definido. La fase del complejo 0 no está definida. El complejo 0 tiene módulo 0, estamos de acuerdo, tiene módulo igual a 0, pero su argumento no está definido y no tendría sentido definirlo. Entonces, proponemos esta representación polar o exponencial solamente cuando el complejo C sub n es distinto de 0. Aquí hacemos un repaso nuevamente de cómo el módulo de C sub n se relaciona con los coeficientes de la serie trigonométrica. ¿Está bien? Y además, bueno, fíjense que se puede definir A sub n mayúscula simplemente como el doble del módulo de C sub n. ¿Sí? ¿Pueden verlo? Aquí.
Entonces, esta discusión de escribir a los coeficientes en su forma polar, a mí me permite reemplazar este C sub n usando el módulo y el argumento. ¿Está bien? Fíjense, hagan ustedes el paso de reemplazar C sub n por su forma polar y luego, utilizando la propiedad de producto de potencias de igual base, pueden poner todo esto bajo una misma exponencial. Y de esa forma es una forma muy útil porque a mí me permite ver de alguna manera los dos roles que cumplen los coeficientes C sub n. Un rol que lo cumplen sus módulos, que es el de darle amplitudes a las distintas exponenciales, y otro rol que es el que cumplen sus argumentos o fases, que no hacen otra cosa que desfasar las distintas exponenciales complejas. ¿Sí? Entonces, esos coeficientes, cuando yo observo su módulo, le dan distintas amplitudes, distintos pesos, ¿se entiende?, a las exponenciales, y puedo ver cómo los argumentos o fases producen corrimientos. ¿Sí? Vamos a volver sobre eso luego en la segunda mitad cuando veamos los espectros de frecuencia discreta. Pero queremos hacer hincapié en esto. Los coeficientes son complejos, los podemos escribir en su forma polar o exponencial, siempre que no sea cero, claro está. Hay una relación directa con los coeficientes trigonométricos que ustedes ya conocen de antes, y cuando escribimos la fórmula de síntesis de esta manera, podemos apreciar el efecto de los módulos y de los argumentos. ¿Queda claro? Bien. Ahora sí voy a presentar el teorema de la multiplicación. Les pido por favor que refuercen todo lo visto en la clase con la lectura del libro. ¿Sí? Refuerzan lo visto en la clase con la lectura del libro y después cualquier duda que tengan, escriben un mail, concertamos clases de consulta, lo que sea necesario. Pero quiero hacer hincapié en la importancia de la lectura del libro. Este teorema de la multiplicación lo van a encontrar en la página 335. ¿Sí? La hipótesis del teorema. Tengo dos funciones, f y g de t. Importantísimo que ambas sean periódicas e igual de importante que tengan el mismo periodo. Tienen que ser ambas periódicas y el periodo tiene que ser el mismo. Si no es el mismo, no aplica el teorema. Aquí le llamamos T mayúscula al periodo. ¿Sí? Entonces, hay la hipótesis. En realidad, bueno, la hipótesis es un poquito más, pero ahora vamos a ver a dónde apunto. Y lo que me dice el teorema es que la integral a lo largo de un periodo del producto de f de t por g de t dividida por la longitud de ese periodo es equivalente a la sumatoria desde menos infinito a más infinito de c sub n por el conjugado de d sub n, donde c sub n y d sub n son los coeficientes de la expansión en serie de Fourier compleja. ¿Está bien? C sub n y d sub n coeficientes. Bueno. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que f de t y g de t son dos funciones periódicas que tienen el mismo periodo t. Porque son funciones periódicas, entonces admiten representación en serie compleja de Fourier. Y los coeficientes son c sub n y d sub n. ¿Está bien? Todo eso. Si eso se cumple, entonces puedo afirmar lo siguiente. Puedo afirmar que la integral a lo largo de un periodo del producto de f de t y g de t por 1 sobre el periodo es igual a esta sumatoria. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí, permítanme un comentario.
C es nuevamente cualquier punto de la recta real. Entonces lo importante es arrancar en C y llegar hasta C más T, donde yo elijo C de la forma que yo considero conveniente, ¿sí? Y escribí C para seguir al libro, aunque antes había escrito, permítame volver, antes había escrito D, ¿sí? Es lo mismo. El libro, cuando discute estos coeficientes, usa D minúscula y luego usa C mayúscula. Yo para seguir al libro usé las mismas letras, pero lo que importa es la idea. ¿Cuál es la idea? La integral a lo largo de un periodo. Sí, empiezo en C y llego hasta C más T. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Contésteme con audio. No, profe, hasta ahora ninguna duda. Bien, gracias. Bueno, este es el teorema de la multiplicación, un teorema muy importante que vamos a pasar a demostrarlo. ¿De acuerdo? Bien. Una cosa. ¿Hay alguien? Muy bien. Vamos a demostrar entonces el teorema de la multiplicación. ¿Sí? ¿Qué tengo? Recordemos, tengo F y G de T. ¿Sí? Funciones con serie compleja de Fourier. Funciones que son periódicas y tienen el mismo periodo que aquí llamamos T mayúscula. ¿Está bien? Fíjense como ya escribí omega 0 como 2pi sobre el periodo, ¿de acuerdo? Ya decidí escribirlo así y queda claro entonces que f de t tiene esta representación en serie con estos coeficientes y g de t tiene esta representación en serie con estos coeficientes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos con la demostración del teorema. Prestémosle atención, por favor, solamente a la línea 1. Por el momento, no digamos nada de la línea 2. ¿Qué es lo que hicimos en la línea 1? Bien, lo que hicimos en la línea 1 fue escribir la integral a lo largo de un periodo del producto f de t por g de t con el factor 1 sobre t. Y luego lo único que hice fue reemplazar a f por su representación en serie, ¿está bien? Fue lo único que hice. Reemplazo f por su representación en serie. ¿Por qué puedo hacer eso? Puedo hacer eso porque ya dije antes que f era periódica de periodo t. Por lo tanto, tiene una representación en serie de esa forma. Entonces yo lo puedo escribir. ¿Está bien? Eso es lo único que hay en la línea 1. No hay nada más que eso. Ahora vamos al pase de la línea 1 a la línea 2, ¿sí? Que es muy, muy importante. Para mí siempre es importante poder decir con palabras lo que dice una fórmula, aunque a veces no alcance y haga falta un lenguaje mucho más específico, que el lenguaje matemático es muy preciso. Pero, en términos coloquiales, decimos que tenemos la integral de una sumatoria. ¿Sí? Bueno, la integral de una sumatoria, la integral de una suma, es la suma de las integrales, por propiedad de linealidad de las integrales. ¿Sí? Ahora, luego vamos a ver en la próxima diapositiva que tenemos que tener cuidado cuando generalizamos esa regla. ¿Cuál es la regla? La regla sería la integral de una suma es la suma de las integrales. Para que eso sea cierto, que la integral de la suma
esa suma que yo tengo tiene que ser convergente. Porque si la suma no es convergente, entonces es mentira que la integral de la suma es la suma de las integrales. ¿Está bien? Sin embargo, yo sé que esta serie que estoy aquí remarcando es convergente. ¿Está bien? Y por eso puedo decir que la integral de esta sumatoria es la sumatoria de las integrales. Y fue lo que hice, pero siempre con mucho cuidado. Con mucho cuidado. La integral es una integral respecto a t, fíjense que estoy con el lapicito ahí en el diferencial de t, y la sumatoria es una sumatoria que depende de n, ¿sí? Así que yo puedo hacer con mucho cuidado las operaciones, pero no puedo romper esas reglas. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Digo, bueno, la integral de la suma es la suma de las integrales. Y puedo, a ver si cambio de color, entonces puedo pasar esta sumatoria acá, ¿sí? Y puedo pasar también el coeficiente. ¿Por qué puedo pasar el coeficiente? Y en realidad lo que hice fue sacar el coeficiente de la integral. En la línea 1 el coeficiente está dentro de la integral, pero en la línea 2 está afuera. No hay ningún problema porque el coeficiente no depende de t, depende solo de n. Por lo tanto, lo puedo sacar a la integral. Obvio que no lo puedo sacar de la sumatoria, ¿no? Y después, fíjense, el factor constante, 1 sobre t, a ver, 1 sobre t ahí en amarillo, para que haga juego con azul, buenos colores, el factor 1 sobre t lo metí adentro. Eso fue lo que hice. El factor 1 sobre t es un factor constante que no depende ni de n ni de t minúscula. Pero, a propósito, lo meto adentro para poder obtener una expresión entre corchetes, que es lo que a mí me interesa. Así que ahora voy a proceder a borrar un poco para que no quede tan desprolijo y si alguien tiene por favor alguna duda me dice y lo repetimos. Hicimos todo esto para poder tener aquí esta expresión entre corchetes. ¿Por qué es importante esa expresión? Porque es muy, muy parecida a esta de acá. Es muy, muy parecida, pero hay una diferencia. ¿Puede alguien, por favor, decirme cuál es la diferencia entre el factor entre corchetes y la definición del coeficiente d sub n? Cualquiera que me lo diga por audio, por favor. Que está el conjugado. Que el segundo término, el que está más abajo, es el conjugado del primero, en realidad. Sí, es cierto, gracias por tu respuesta, pero esa es como una consecuencia. Es correcto. Pero ocurre algo antes, que en realidad es un aspecto de lo mismo. O sea, tiene razón lo que dijo el compañero, esto es el conjugado, pero antes de decir eso voy a decir que es d sub menos n. ¿Sí? O sea, es el mismo coeficiente que arriba, pero con el n cambiado de signo. Es eso, que lógicamente por la discusión que hicimos un par de filminas atrás, cambiarle el signo a la n implica conjugar el coeficiente. ¿Sí? Pero para ser estrictos aquí, quiero escribir que esto que está entre corchetes
es igual al coeficiente de aquí arriba, pero con n cambiado de signo. Repito, esto es porque g de t toma valores reales, al igual que f de t. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Nadie? Bueno. Entonces, avanzo y aquí ya escribí el resultado de lo anterior, donde escribí d sub menos n. ¿Sí? Por favor, prestemos atención a que pude hacer el pasaje porque es posible integrar término a término. O sea, es cierto que la integral de la sumatoria es la sumatoria de las integrales, porque se puede integrar término a término. Pero eso es solamente posible porque la serie de Fourier es uniformemente convergente. Por favor, tengamos muy presente esto, está en el libro, vayamos al libro, leámoslo, charlémoslo y lo discutimos, hacemos consultas, lo que haga falta. ¿Sí? Esto es lo que estaba lo que demostré en la pantalla anterior y ya lo que habíamos dicho era esto. Lo que dijimos al principio, que hicimos ahí un análisis, que d sub menos n es d sub n conjugado. Repito, porque g de t es real en este caso y f de también es real, y de esa forma, reemplazando d sub menos n por el conjugado de d sub n, puedo demostrar esto. ¿Sí? ¿Queda claro hasta acá? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Sí? Repito, página 335, volvamos al libro, leámoslo y hagamos las consultas necesarias. Es muy importante que complementemos la clase con la lectura del libro. ¿Sí? Esta es entonces la demostración del teorema de la multiplicación, que es un teorema muy útil. Es un teorema general. Y en la página siguiente, en la página 336, marco acá, página 336, el libro presenta el teorema de Parseval. En realidad termina siendo un caso particular del teorema de la multiplicación. ¿Qué dice el teorema de Parseval? Dice, si f de t es una función periódica de periodo t, entonces la integral a lo largo de un periodo del cuadrado de f de t, ¿está bien?, es igual a la sumatoria de menos infinito a más infinito de c sub n por el conjugado de c sub n, o sea, es igual a la sumatoria de los módulos al cuadrado de c sub n. ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque ustedes ya saben hace rato, que el producto de cualquier complejo por su conjugado es igual a el módulo de ese complejo al cuadrado. Para cualquier complejo, se llame Z, se llame C sub n o se llame de cualquier forma. ¿Sí? El teorema de Parseval, entonces, es un caso particular. Es cuando f es igual a g. O sea, entonces, si f es igual a g, f por g es f cuadrado. ¿Sí? Fíjense cómo, a ver aquí, a ver si cambio de color. A ver. Entonces, aquí el conjugado de C sub n conjugado es lo que en la pantalla anterior era D sub n conjugado. ¿Sí? Entonces, ocurre esto y queda claro que C sub n son los coeficientes de la serie compleja de Fourier, ¿de quién? De f de t.
¿sí? Entonces, el teorema de Parseval tengo una única función periódica, y en el teorema de la multiplicación tengo dos. Pero Parseval es un caso particular del teorema de la multiplicación cuando ambas funciones son la misma, cuando ambas coinciden. Entonces, el producto es simplemente el cuadrado. ¿Sí? A ver. ¿Queda claro hasta acá, chicos? ¿Sí? Entonces, por favor, repasen el teorema de la multiplicación, su demostración, y por consecuencia, si entienden el teorema de la multiplicación y lo pueden demostrar, el teorema de Parseval es un caso particular que se demuestra de manera muy rápida usando el teorema de la multiplicación. ¿Sí? Bueno, sigamos adelante si no tenemos ninguna consulta, y si tenemos una consulta, adelante, hagan la consulta y charlamos lo que sea necesario. ¿Sí? ¿Alguien con alguna pregunta? ¿No? Bueno. A ver. Hasta aquí el teorema de la multiplicación y su caso particular, el teorema de Parseval. ¿Sí? Voy a hacer un repaso por lo que vimos, rápido, conceptos. ¿Sí? Muy bien. Lo que hicimos aquí fue, bueno, volví a presentar la forma compleja o exponencial de la serie de Fourier. A partir de estas dos pantallas podemos ver cómo C sub n conjugado, termina siendo igual a C sub menos n, que es un concepto importante para el teorema de la multiplicación. ¿Sí? También vimos cómo, viendo los coeficientes de manera exponencial o polar, podemos apreciar el rol que juegan el módulo y el argumento de los complejos en la serie de Fourier. Teorema de la multiplicación, entonces, integral a lo largo de un periodo del producto entre f de t y g de t dividido por el periodo, siendo f y g dos funciones periódicas que tienen exactamente el mismo periodo. Entonces ocurre que esta integral es igual a la sumatoria con n de menos infinito a más infinito de c sub n por el conjugado de d sub n. Y eso fue lo que demostramos aquí, utilizando la representación en serie de f de t. Lo que hicimos fue reemplazar f de t por su representación en serie, y luego lo que hicimos fue utilizar la propiedad de las integrales de series convergentes, de series absolutamente convergentes. Entonces puedo integrar término a término. Entonces sí puedo usar la idea de que la integral de la suma es la suma de las integrales, y lo que hice fue reordenar un poco las cosas para poder aislar un factor que sea d sub menos n. Y por la discusión de antes, d sub menos n termina siendo igual al conjugado de d sub n, y de esa manera demuestro lo que quería demostrar. ¿Está bien? Teorema de Parseval, como dijimos, un caso particular. ¿Sí? Bien. Estas ideas del teorema de Parseval y del teorema de la multiplicación tienen aplicaciones, o hay conceptos relacionados que tienen que ver con cuestiones físicas, con cuestiones eléctricas, que ahora voy a pasar a mencionar. ¿Sí? Fíjense, teorema de Parseval, dijimos, teorema de Parseval, está la integral a lo largo de un periodo del cuadrado, dijimos, ¿sí? Integral a lo largo de un periodo del cuadrado de la función, dividido por la longitud de ese periodo, o sea, t, lo que vale el periodo, la longitud. Y aquí hay una idea, en este caso es un concepto matemático importante, que
dada una función periódica de periodo t, definimos la raíz cuadrática media. ¿Qué hacemos? Elevamos al cuadrado la función, integramos a lo largo de un periodo y luego dividimos por la longitud de ese periodo. Finalmente tomamos la raíz cuadrada y nos quedamos con el valor positivo de esa raíz cuadrada. ¿Sí? Y a eso lo definimos como el valor de raíz cuadrática media de una función. De una función que no es cualquier función, sino que tiene que ser una función periódica. Como es función periódica, tiene un periodo, lógicamente, y aquí le llamamos T mayúscula a ese periodo. Fíjense que si paso esta raíz al otro lado, lo que va a hacer es que va a pasar aquí el cuadrado, ¿verdad? Y voy a despejar, y lo que voy a tener es exactamente lo mismo que en la pantalla anterior, usando el teorema de Parseval. Aquí voy a ver que el cuadrado de la raíz cuadrática media no es otra cosa que la sumatoria con n de menos infinito a infinito del cuadrado de los coeficientes complejos de la serie de ¿quién? De la serie de Fourier de la función periódica f de t. ¿Sí? Es una definición matemática, pero que tiene mucho uso en la física, como vemos en la pantalla siguiente. ¿Sí? Aquí. Permítanme, para continuar con la página anterior, hablar de este segundo cuadro. Es exactamente lo mismo que en la pantalla anterior, pero le hicimos hincapié en el concepto de valor eficaz. ¿Sí? Esa raíz cuadrática media, que es un concepto matemático, en la física se denomina muchas veces valor eficaz. Cuando, por ejemplo, tengo ondas mecánicas, o cuando tengo tensiones o intensidades, se refiere a corrientes, ¿sí? En electrotecnia o electrónica, este valor es un valor muy importante. Se denomina valor eficaz, es lo mismo que la raíz cuadrática media, o en inglés, root mean square. ¿Sí? Fíjense, una cuestión importante, y es lo siguiente: si yo tengo, después ustedes por favor chequéenlo, si yo tengo una función, por ejemplo, que es un seno puro, y hago la integral del seno a lo largo de un periodo, voy a encontrar que vale 0. La integral del seno a lo largo de un periodo vale 0. Entonces es como que no importa su frecuencia o no importa su amplitud, vale 0. Entonces lo que dijeron es no, yo necesito lógicamente un valor distinto de 0 que me caracterice a la oscilación. Entonces elevamos al cuadrado. Ahora, si elevo al cuadrado, la función es no negativa, por lo tanto su integral tiene que ser positiva, salvo que la función sea una función idénticamente nula. Divido por la longitud del periodo y luego tomo la raíz cuadrada como para compensar el cuadrado que tomé originalmente. ¿Está bien? Valor eficaz o valor RMS, a veces usando la terminología en inglés, aparece mucho en física y en particular en electrónica o electrotecnia. ¿De acuerdo? Es lo mismo que antes, pero a título informativo les decimos que se usa mucho en física. Y ahora sí voy al primer cuadro de esta pantalla, y lo que hacemos es el C sub 0. Recordemos, C sub 0 es lo mismo que C sub n, pero con n igual a 0 en la exponencial que iría aquí, y tengo lo siguiente. La integral a lo largo de un periodo dividido por el periodo, ¿sí? Denominado valor medio. Y fíjense, dice
Bueno, en electrotecnia y electrónica, un valor medio no nulo mide la magnitud de una componente continua de señal. ¿Está bien? Un valor de continua de señal me da un valor medio no nulo, también llamado a veces offset. Es el offset que yo puedo medir en una señal. ¿Sí? Los que hayan cursado las materias de electrónica o las primeras materias de electrónica y cuando se familiarizaron con los osciloscopios, habrán podido ver el concepto de valor medio u offset, que no es otra cosa que el coeficiente C sub 0 de la serie de Fourier. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver. Bien. Sigamos con conceptos que tienen mucho que ver con el teorema de Parseval, sobre todo por esta cuestión del cuadrado de una función. Vamos a definir la potencia promedio de una función periódica, bueno, que sigo llamándole f de t. La potencia promedio. Dice que la potencia promedio de una señal está definida como el valor cuadrático medio, o sea, el valor RMS que vimos anteriormente. Vuelvo, permítanme, aquí, y vuelvo aquí. ¿Sí? Con la diferencia de que no uso la raíz cuadrada. Entonces, vamos a ver. El teorema de Parseval nos permite calcular la integral de f cuadrado mediante los coeficientes complejos. Tenemos el concepto este. ¿Por qué decimos que la potencia es una potencia promedio? Veamos. Y en la próxima diapositiva vamos a poder hacer más énfasis en esto. Yo voy a integrar f cuadrado a lo largo de un período y luego voy a dividir por la longitud de ese período. Queda claro que voy a obtener un valor constante que va a ser el promedio de esa función que yo integré a lo largo de un período. Ocurre que al cuadrado de una función se le denomina potencia instantánea de la función, y ya vamos a ver en la próxima diapositiva por qué. Y cuando yo integro cualquier magnitud instantánea a lo largo de un periodo, o de un intervalo de tiempo, lo que obtengo es una acumulación de esa función a lo largo de ese periodo de tiempo, de ese intervalo de tiempo, perdón, no quiero decir periodo, a ese intervalo de tiempo que en este caso particular resulta igual a un periodo, lógicamente, porque estamos hablando de funciones periódicas. Y cuando divido por la longitud de ese intervalo, lo que obtengo es el promedio a lo largo de ese intervalo. Esto, por ejemplo, es muy habitual a algo que ustedes podían hacer en física, por ejemplo, cuando integraban, digamos, la velocidad, la integraban con respecto al tiempo. Integral con respecto al tiempo me da, la integral de la velocidad con respecto al tiempo me da la distancia recorrida. ¿Sí? Cuando divido por el tiempo total, lo que obtengo es una velocidad promedio. Parto de velocidad, integro la velocidad y obtengo una distancia. Vuelvo a dividir por un tiempo y vuelvo a una velocidad, pero promedio. ¿Sí? Es lo que hacemos si hacemos un viaje. Entonces, lógicamente que no vamos a la misma velocidad durante todo el viaje. Vamos al viaje, cambiamos de velocidad, pero después recorrimos tantos kilómetros, divido por la cantidad de tiempo y digo, bueno, vinimos a una velocidad promedio de tanto. Que en realidad es un concepto que, ¿cuál es la velocidad promedio? Bueno, la velocidad constante que hubiera sido equivalente, que hubiéramos recorrido, que hubiéramos usado esa velocidad constante durante todo este tiempo para recorrer esta distancia. ¿Sí?
Lo importante es que esta integral es la potencia promedio y que a la potencia promedio yo la puedo calcular gracias a el teorema de Parseval de esta manera. ¿Está bien? ¿Sí? Y también, si vuelvo a las primeras pantallas, voy a poder ver que es igual a esto. ¿De dónde sale esto? Veamos. Tengo que tomar todos los coeficientes, tomar su módulo y elevarlo al cuadrado. Lo primero que aparece aquí es A sub 0 sobre 4. Eso es porque el C sub 0 es igual a A sub 0 sobre 2. Tomo módulo, elevo al cuadrado, me queda A sub 0 cuadrado sobre 4. Ningún problema. Ahora, es importante poder ver un detalle no menor, y es que aquí la sumatoria va de menos infinito a más infinito, cuando aquí arranca en 1. Y si ustedes recuerdan, a ver, voy a volver al principio, a ver, volvemos al principio. Si ustedes recuerdan, teníamos esto. ¿Sí? Queda claro que si elevo al cuadrado, la raíz cuadrada va a desaparecer y ese 1/2 se va a transformar en 1/4. Y entonces, si se transforma en 1/4, ¿por qué aquí aparece como 1/2? Bueno, la respuesta es justamente porque la integral empieza en 1 hasta infinito. O sea, en lugar de ir de menos infinito a más infinito, va de 1 a infinito. Y lo que ocurre es que cada coeficiente aparece en su valor 2 veces. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que C sub menos n era igual a C sub n conjugado. Y nosotros sabemos que dos complejos conjugados tienen el mismo módulo. ¿Esto qué quiere decir? Aparece un C sub 10 y aparece un C sub menos 10, ambos tienen el mismo módulo, por lo tanto, en la sumatoria, en lugar de escribir ambos, pongo 2 veces 1 y listo, ¿se entiende? En lugar de escribir el módulo de C sub 10 por más el módulo al cuadrado de C sub menos 10, digo 2 veces el módulo de C sub 10. Entonces, como multipliqué cada coeficiente al cuadrado, cada módulo de coeficiente al cuadrado lo multipliqué por 2, en lugar de aparecer 1/4, aquí aparece 1/2. ¿Está bien? Bien. Espero que esto haya quedado suficientemente claro. ¿Sí? Finalmente, para darle un sustento físico a este hecho de al cuadrado de una función, llamarle la potencia, hay una analogía. Suponemos que B de t periódica representa un voltaje aplicado a una resistencia. ¿Sí? Si esa resistencia fuera de 1 ohm, entonces lo que tengo es la potencia instantánea disipada en esa resistencia. ¿Sí? Recordarán que B cuadrado sobre R es la potencia, entonces aquí hacemos una analogía y suponemos que la función representa un voltaje aplicado a una resistencia de 1 ohm y por lo tanto tengo la potencia instantánea disipada en esa resistencia de 1 ohm. Integro la potencia instantánea a lo largo de un periodo y obtengo la energía disipada durante todo ese periodo. Cuando la divido por la longitud del periodo, obtengo la potencia promedio en el periodo. Sí, es el mismo concepto de lo que discutimos anteriormente y, por supuesto, es igual a la sumatoria de los coeficientes al cuadrado de la serie compleja de Fourier de la función en cuestión. En este caso la llamamos B de t. Muy bien.
¿Alguna duda hasta acá? Justo se cumple media hora de la clase y terminamos con la primera mitad de lo que tenemos para hoy. Así que, antes de pasar al siguiente tema, escucho cualquier duda, cualquier consulta que quieran hacer sobre lo discutido de teorema de multiplicación, teorema de Parseval y estos conceptos relacionados con la potencia de una función. Me lo pueden hacer verbalmente activando el audio o también usando el chat, ¿sí? Así que por favor, cualquier cosa díganme, ¿sí? ¿Sí? O díganme si sigo adelante, por favor. Activen el audio y díganme que sí, si sigo adelante. Profe, por mí está entendido el tema. Bien. Ok, por mí siga, de acuerdo. ¿Alguien más, por favor, no tengan ninguna vergüenza ni nada en hacer cualquier pregunta, por favor, ¿eh? ¿Sí? Todo bien, bueno. Bien, gracias. Bueno, sigo. Bueno, esta primera mitad, como dije, teorema de la multiplicación, teorema de Parseval, por favor, página 335, página 336, por supuesto que la discusión anterior también, para poder demostrar el teorema de Parseval. ¿Sí? Muy importante. Teorema de la multiplicación y teorema de Parseval, muy importante. Y estos conceptos relacionados con la potencia de una función que tiene una relación muy importante con la física, con la electrónica y la electrotécnica. Muy bien. Bien. Vamos a seguir entonces con el espectro de frecuencia discreta, un tema muy importante de las series de Fourier. Aquí, nuevamente, volvimos a usar volvimos a escribir la fórmula de síntesis expresando a una función f de t en términos de su serie de Fourier. Claramente, esa función f de t es periódica. Si no fuera periódica, es mentira que esa función es igual a una sumatoria de coeficientes, sub n, etc. O sea, tengo derecho a escribir esto solamente porque f de t es periódica. Entonces, dijimos, sumatoria n de menos infinito a más infinito, coeficientes sub n complejos, ya lo saben, por una exponencial t a la j n omega 0t, con omega 0 siendo la frecuencia fundamental, la frecuencia angular fundamental, que se mide, cuyas unidades son radianes por segundo. Y aquí lo que hicimos fue, a ver si puedo, voy a tratar de usar otro color. Aquí lo que hicimos fue reemplazar n omega 0 por omega sub n. Por favor, prestar atención a esto. No lo dije, pero voy a volver atrás un instante. Por eso les pedimos que vayan al libro y que lo charlen con nosotros. El libro pone omega, no pone omega 0. Y eso no es correcto. Tiene que ser omega 0, la frecuencia fundamental. ¿Sí? Omega 0, omega sub 0. Aquí fíjense que el cosenos y senos de omega sub 0. El libro escribe omega y eso no está bien. Omega lo vamos a usar más adelante, en la clase que viene, para un concepto que está muy relacionado, pero que no es exactamente el mismo. ¿Sí? Así que a prestar atención en esas cuestiones del libro. Lo que hice fue decir,
simplemente una cuestión de notación. Bueno, al producto n por omega 0 lo voy a llamar omega sub n, porque bueno, a veces lo voy a necesitar escribir de manera compacta. Pero es n por omega sub 0, que no es otra cosa que el producto n por 2pi sobre el período, que es lo que está acá. ¿Sí? Es eso. ¿Sí? Y queda claro cómo son los coeficientes. ¿Sí? Los coeficientes, la integral a lo largo de un periodo de el producto de f por una exponencial compleja, la exponencial compleja con signo negativo, n por omega 0, con n perteneciente a los enteros. 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3, etc. Importantísimo. A ver. Bueno, está muy cargada la pantalla, así que vamos de arriba hacia abajo. ¿Sí? Vamos a ir línea por línea discutiendo. F de t dijimos señal periódica de periodo t. Fíjense como aquí, es un detalle nada más, dije señal en vez de función. Lógicamente son lo mismo, pero una función es claramente un concepto matemático y una señal puede tener una interpretación física. Ocurre que esa interpretación física o esa entidad física que es la señal tiene una representación matemática que es una función. En este contexto son lo mismo. La idea es descomponer a esa función o señal periódica en componentes armónicos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hice? Lo mismo que antes, al comienzo de la clase. Reemplacé el coeficiente C sub n usando su forma polar. ¿De acuerdo? Escribí C sub n usando su módulo y su argumento y luego, por propiedad de producto de potencias de igual base, puse todo bajo una única exponencial. Como ya dijimos, omega sub 0, la frecuencia circular fundamental o frecuencia angular fundamental. ¿De acuerdo? Acá, antes de pasar, o al mismo tiempo, quiero reforzar la importancia de los coeficientes C sub n y la importancia de los roles que juegan sus módulos y sus argumentos. El espectro de frecuencia discreta en realidad está constituido por dos espectros, el espectro de amplitud y el espectro de fase. Una vez que encuentro yo los coeficientes complejos, los escribo en forma polar, tomando su módulo y su argumento, y entonces puedo hacer una representación gráfica, un grafiquito que ya vamos a ver, y hago una gráfica de C sub n como función de omega sub n, y eso es el espectro de amplitud, y voy a cambiar de color, y para el espectro de fase lo que hago es una representación gráfica del argumento como función de omega sub n, donde para el argumento, para escribirlo de manera más compacta, uso la notación phi sub n. Veamos un poquito más qué representa esto. Y sobre todo, qué representan estas dos cuestiones. Como dije al principio, los módulos de los coeficientes C sub n me dicen cuánto peso tiene esa exponencial de esa frecuencia dada.
¿De qué frecuencia? De la frecuencia n por omega 0 u omega n, como estoy anotando aquí. ¿Qué peso tiene? Y el argumento o la fase de ese coeficiente complejo me dice cómo se mezclan, cómo se relacionan entre sí las distintas componentes frecuenciales. De una manera burda o vulgar, el módulo del coeficiente me dice cuánto de ese ingrediente debo agregar a la masa, y el argumento me dice cómo debo mezclar los ingredientes. No es lo mismo cuánto que cómo mezclarlos. ¿Está bien? Una receta me va a decir cuánto peso, cuánto volumen, cuántas cucharadas de cada ingrediente, pero la receta estaría de alguna manera incompleta si no hay instrucciones de cómo mezclar. Sabemos que no es lo mismo agregar los ingredientes en cualquier orden, no es lo mismo. ¿Está bien? Esta es una explicación muy burda, muy coloquial, ¿sí? Pero nos da una idea. El módulo, ¿cuánto de esa frecuencia está presente en la función o señal analizada? Y el argumento o la fase, ¿cómo se mezclan entre sí? Dos funciones distintas pueden tener el mismo espectro de amplitud, porque tienen los mismos ingredientes, pero ellos se mezclan distinto. Por ejemplo, puedo encontrar ejemplos muy sencillos para mostrar esto. ¿Está bien? Son dos aspectos de la función del espectro que son igualmente importantes: el espectro de amplitud, cuánto hay de cada frecuencia, y el espectro de fase, cómo se organizan esas frecuencias entre sí, cómo se desfasan entre sí esos componentes de esa frecuencia para construir la señal. ¿Está bien? Bien. Entonces, esto que discutimos, fíjense que es una discusión muy conceptual de interpretación, es lo que denominamos el espectro de frecuencia discreta. Repito, constituido por dos espectros: el espectro de amplitud y el espectro de fase. Espectros discretos. Son discretos porque la función o señal analizada es periódica. Si es periódica, la analizamos con la serie de Fourier y los espectros que obtenemos son discretos. La clase que viene vamos a ver otras cuestiones. Pero ahora, espectros discretos de señales periódicas analizadas con la serie de Fourier. Y bueno, esos dos espectros, el de amplitud y el de fase, son dos gráficas de los módulos como función de omega sub n y de los argumentos como función de omega sub n. ¿Sí? Bueno, repito lo que ya dije, pero ahora en forma de definición. No, este color no me gusta porque repite. En forma de definición. No. Entonces, denominamos espectro de amplitud de f de t a la gráfica del módulo de los coeficientes en función de la frecuencia angular discreta. ¿Está bien? Módulo como función de omega sub n, o sea que luego yo tengo que tratar de hacer una gráfica de esta manera. ¿Está bien? Entonces, características. Omega sub n, que repito es lo mismo que n por omega 0, es una variable discreta. Entonces estamos en presencia de un espectro discreto. Es simétrico respecto al eje de ordenadas con una simetría par. ¿Y por qué?
Porque dijimos que módulo de C sub n es igual a módulo de C sub menos n. ¿Está bien? Por lo tanto, si n cambia de signo, la función no cambia, se mantiene inalterada. Esa es la definición de una función par, una función de simetría par, y lógicamente toma valores no negativos. ¿Por qué? Porque estoy analizando módulos. Estoy analizando módulos de coeficientes y, como ya sabemos, los módulos son no negativos. ¿De acuerdo? A ver. Y la segunda definición, la del espectro de fase, no es más que una formalización de lo que acabo de explicar en la pantalla, las dos pantallas anteriores. Se denomina espectro de fase de f de t a la gráfica del argumento, de los coeficientes. ¿Los coeficientes quiénes? Del desarrollo en serie compleja de f, ¿verdad? En función de la frecuencia angular discreta. Lo mismo que antes, es una variable discreta, entonces es un espectro discreto, y el espectro de fase tiene una simetría impar con respecto al origen. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver de qué estamos hablando con un ejemplo. Con un ejemplo. ¿A qué nos referimos cuando decimos espectro de frecuencia discreta? Bueno. Si tienen el libro a mano sería muy importante. Si no, por favor, después véanlo. Un ejemplo de página 340. Vamos a ver a qué nos referimos cuando nos encontramos con un ejercicio así. Dibuje los espectros de amplitud y fase de la función periódica, que es la siguiente. F de t es igual a 2t sobre m, con m una constante, para t entre 0 y 2m, y con f de t más 2m igual a f de t. Fíjense que me están dando la definición de la función, pero solamente en un intervalo, en un subconjunto de mi dominio. Pero me están diciendo que para f en t más 2m, la función se repite. O sea, lo que me están diciendo es que 2m es el período de mi función. ¿Sí? Aquí quiero hacer, por favor, una salvedad. Como dije en este ejemplo, el período es igual a 2m. Fíjense que el libro mete un poco la pata, porque el libro, en lugar de usar la letra m, usa la letra t mayúscula. Pero usa la letra t mayúscula para una constante. Pero si m es el período y la cambio por t mayúscula, luego va a ocurrir que en realidad el período, m no es el período, discúlpenme. Si m es una constante y la cambio por t mayúscula, luego el período en realidad debería ser 2 veces esa constante, o sea, 2 veces t mayúscula. Pero como ya uso t mayúscula para el período, estaría escribiendo que el período es 2t mayúscula, por lo tanto se prestaría a confusión. Entonces cambié t mayúscula por una m. Espero que esto se entienda. Y si no se entiende, lo charlamos. ¿Está bien? Queda claro que la t del ejemplo del libro no es el período. Entonces, para evitar confusión, lo que hice fue cambiar. Bueno, esto les pido a ustedes que al final de la clase lo resuelvan. Quiero encontrar los coeficientes de la función resolviendo esta integral. ¿Sí? Esa es la integral para los coeficientes. Dijimos 1 sobre el período por la integral a lo largo de un período, en este caso es de 0 a t, o sea, la constante d o c minúscula de esas integrales, las constantes que aparecen en
los extremos de esas integrales vale 0 de la función por la exponencial compleja, donde ya escribí 2pi sobre el periodo como omega 0. Claramente este 2 se va a ir con este 2. ¿Sí? Les pido, por favor, que después de la clase ustedes resuelvan esta integral. Van a tener que integrar por partes, pero haciendo bien las cuentas tranquilos van a poder obtener el resultado sin ningún problema. ¿Qué van a obtener? Van a obtener esto. Van a obtener esto y van a decir, ah, mirá, bueno, el coeficiente es 2j sobre npi. Normalmente tendría que llamarles la atención que haya una n en el denominador. Entonces van a decir, bueno, esto es válido siempre y cuando n sea distinto de 0. O sea, esto es válido para n igual a más menos 1, más menos 2, más menos 3, etc. Pero no es válido para n igual a 0. Entonces, aparte, voy a tener que encontrar c sub 0 como la integral a lo largo de un periodo de f de t, y ahí ya no me quedé sin pantalla diferencial de t, discúlpenme. En este caso de 0 a 2m, ¿sí? Siendo f de t esto. F de t en un periodo es igual a esto. ¿Está bien? Discúlpenme la desprolijidad. Espero que se entienda, creo que se entiende el concepto. Esto es C sub 0, Quise cerrar y me quedó como una n. Bueno, C sub 0, ¿sí? Luego van a ver que eso es igual a una constante igual a 2. ¿Está bien? Pero me habían pedido los espectros. Y yo encontré los coeficientes. ¿Por qué? Porque el primer paso para dibujar los espectros es encontrar los coeficientes, ¿sí? Es encontrar los coeficientes. Una vez que tengo los coeficientes, fíjense, tengo C sub 0 igual a 2, C sub n igual a 2j sobre npi, puedo continuar con el trabajo. Y lo que obtengo es lo siguiente, veamos. C sub n, quiero encontrar el módulo. Por suerte no es tan complicado porque lo que tengo es que C sub n son imaginarios puros, cuando n es distinto de 0. Son imaginarios puros, por lo tanto el módulo es simplemente el valor, lógicamente, eliminando la unidad imaginaria. Y lo que escribí aquí abajo es el valor absoluto de n. O sea que n1, n-1 es lo mismo, n2, n-2 es lo mismo. ¿Está bien? Siempre y cuando n sea distinto de 0. ¿De acuerdo? Cuando n vale 0, el coeficiente es 2, que es real puro y encima es positivo. O sea que el módulo es el mismo 2. Como es real, encima el módulo se limita a ser el valor absoluto. Es un caso particular. ¿Está bien? Y ahora, a ver si pueden ver, a ver, hago aquí esto es una... ¿Sí? Aquí, esto es un ángulo de pi sobre 2. Si estoy aquí, si estoy sobre el eje imaginario con valores positivos, y si estoy sobre el eje imaginario para abajo, es menos pi sobre 2, que sería, vamos a tratar de usar otro color. ¿Sí? A ver este verde. A ver si se... ¿Sí? Aquí abajo, ¿qué es esto? ¿Se entiende? ¿Qué dice? Mirá, 2j npi, si n es positivo,
esto es un real puro con signo positivo. Por lo tanto, no, es un imaginario puro, perdón, con signo positivo. Es un imaginario puro con signo positivo, entonces su argumento, su fase es pi sobre 2. Y si n llega a ser negativo, que es lo que está acá abajo, esto es un imaginario puro, todo con signo negativo, entonces siempre su argumento es menos pi sobre 2. ¿De acuerdo? Con la convención de que el argumento va entre menos pi y pi. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta acá, chicos? ¿Sí? Bien. A ver. Bueno. Entonces, aquí tenemos el espectro de amplitud, como ya lo dije, y el espectro de fase. Esto está copiado del libro. Entonces, el espectro de amplitud, fíjense, esto es una gráfica, módulo de C sub n, en función de la frecuencia omega sub n, o lo que es lo mismo, recordemos, omega sub n igual a n por omega 0. ¿Está bien? Y donde lo que hago es, bueno, hago un palito y una cruz con la amplitud. Siempre todo para arriba, no negativo, estoy hablando de módulos. ¿Sí? Y aquí el espectro de fase, que habíamos dicho era pi sobre 2 para n positivos y menos pi sobre 2 para n negativo. Está faltando algo en este espectro de fase, eso es una falla del libro, y yo les voy a preguntar a ustedes, les voy a recordar que C sub 0 era igual a 2, y les voy a preguntar a ustedes que por favor me digan cuánto vale el argumento de este coeficiente C sub 0. Y ese argumento lo voy a poner en lo que le corresponde para la frecuencia igual a 0, en el espectro de fase, que está faltando. Y ya voy eligiendo el color para que quede el mismo color, pero me lo van a tener que decir ustedes, por favor. El argumento, la fase del coeficiente C sub 0 igual a 2. Cero. ¿Por qué decís que es 0, Gonzalo? Porque es un número real positivo. No te escuché bien. ¿Puedes repetir, por favor? Porque es un número real positivo. Porque es un número real positivo. Si fuera un real negativo, no, ¿verdad? Claro, ahí sería pi. Ahí sería pi. Entonces, como es un real puro y positivo, el argumento es 0. Por lo tanto, aquí está faltando, el libro le falta hacer, bueno, una crucecita en 0. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, prácticamente hicimos un análisis completo de la función o señal que nos habían dado. Encontramos sus coeficientes y para los coeficientes vimos su módulo y su fase o argumento. ¿De acuerdo? Y una vez que completamos estas gráficas, podemos afirmar que hemos encontrado los espectros de amplitud y de fase. ¿Sí? Bien. Ya vamos a continuar. Una cuestión muy importante, vuelvo para atrás, porque vuelvo un poquito para atrás, porque es muy importante para nosotros que ustedes sean capaces de hacer un esbozo de esta gráfica. Un esbozo nada más de esta gráfica. Fíjense, esto es una recta, estarán de acuerdo, una recta que encima pasa por el origen,
es una recta dependiente 2 sobre m para t entre 0 y 2m. Queda claro que cuando la función, que no está definida en 0 porque el libro decidió poner una desigualdad estricta aquí, el libro así lo quiso, pero cuando t tiende a 0, f tiende a 0. ¿Estarán de acuerdo con eso? Cuando t tiende a 0, f tiende a 0. Y díganme ustedes, por favor, a qué valor tiende f cuando t tiende a este extremo del intervalo 2 por m. Eso me lo van a tener que decir ustedes, por favor. Voy a prender la luz. Los escucho, ¿eh? Cualquiera que me diga y si se equivoca no hay ningún problema. Cuando t tiende a 2 por m, ¿a qué valor tiende f de t? ¿Puede ser que a 2, profe? No. A 1. Porque no llegué a ver bien. Creo que era t. A ver, Voy de vuelta por a eso. A 4, perdón. Claro, tiende a 4. ¿Está bien? Una recta entre 0 y 2m que va desde el origen, desde 0 hasta 4, ¿sí? Y luego se repite cada 2m. ¿Está bien? Yo hice aquí esta gráfica, a ver. Espectacular mi gráfica. Entonces, ¿está bien? Ustedes tienen que ser capaces de hacer, lógicamente, una gráfica un poco más linda que esta, un poco más prolija, pero con la misma información. Fíjense cómo dibujé círculos abiertos, círculos no rellenos, porque la función no está definida en esos puntos, porque el libro eligió poner desigualdades estrictas, una recta que hasta el valor de 4, con línea de punto, en el valor 2m. ¿Está bien? Lo mismo aquí. Bueno, podría extenderla hacia la izquierda o hacia la derecha, pero lo que quiero hacer énfasis es que esperamos que ustedes puedan esbozar gráficas de funciones periódicas sencillas como estas. ¿Sí? Por eso hice la pregunta, bueno, ¿qué pasa cuando tiende a 0? ¿Qué pasa cuando t tiende a 2m? Entonces uno la puede esbozar dentro del intervalo entre 0 y 2m y luego repetirla. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí entonces espectro de amplitud y espectro de fase. Vamos, y ya vamos prácticamente terminando. Espectro de potencia, que en realidad es una continuación. Miren, aquí falta... Aquí falta... Me olvidé. No, ya. N, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que la potencia promedio, que es esto por definición, porque lo charlamos y inclusive charlamos una justificación de por qué el cuadrado de la función
es la potencia instantánea, se podía encontrar gracias al teorema de Parseval, se podía calcular como la sumatoria para n de menos infinito a infinito de el módulo de los coeficientes al cuadrado. Esa entonces es la potencia promedio. Y la potencia del enésimo armónico termina siendo 2 veces el módulo del coeficiente al cuadrado. ¿Y por qué 2 veces? Por lo mismo que dijimos antes. Porque el módulo de C sub 10 es igual al módulo de C sub menos 10. Porque el módulo de C sub 3 es igual al módulo de C sub menos 3 y así. Y además, si ustedes me permiten, podemos ver cómo, a ver si lo puedo escribir, ustedes el coseno de omega 0 t, sigo aquí abajo, es un medio de e a la j omega 0 t más e a la menos j omega 0, omega 0 t. ¿Está bien? ¿A qué voy? A que voy a lo siguiente, a que un componente frecuencial, una oscilación física como un coseno, aparece matemáticamente como una frecuencia positiva y como la misma frecuencia cambiada de signo en las exponenciales complejas. Entonces, cuando uno dice, bueno, la potencia de la componente que oscila a 4 Hz, entonces va a aparecer el coeficiente que está asociado a la frecuencia más 4 y a la frecuencia menos 4. Entonces aparece 2 veces, por eso aquí este 2. Y lógicamente lo definimos solamente para valores positivos. Para valores positivos, porque son los que tienen sentido físico. Y no sé si aquí pueden ver que no aparece n igual a 0. ¿Sí? Es porque el nivel, el de offset, el nivel de continua, el offset lo dejamos afuera. Nos interesan las oscilaciones. ¿Está bien? Entonces, la potencia del enésimo armónico es 2 veces el coeficiente C sub n al cuadrado. P sub 1 igual a 2 por el módulo de C sub 1 al cuadrado, P sub 8 igual a 2 por el coeficiente de C sub 8 al cuadrado. Y no importa porque yo sé que C sub n en módulo es igual a C sub menos n en módulo. ¿De acuerdo? Esa es la potencia del enésimo armónico. Y si lo que quiero es el espectro de potencia, voy a cambiar de color. Lo que quiero es el espectro de potencia, entonces es simplemente el cuadrado del espectro de amplitud. ¿Podrán verlo? Es el cuadrado del espectro de amplitud. El espectro de amplitud era el módulo de los coeficientes como función de omega sub n. Aquí es el cuadrado del módulo de los coeficientes. Lógicamente, como dijimos antes, como el módulo de C sub n es igual al módulo de C sub n, entonces va a ocurrir lo mismo para sus cuadrados. Es simétrico respecto al eje de las ordenadas y la simetría es par. Lógicamente toma valores no negativos por ser módulos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Los escucho. Si quieren volver sobre algo. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Podemos
podemos discutir, charlarlo. ¿Alguien más? Bien, bueno. Bien, a ver. Muy bien. Entonces, como cierre de la clase de hoy, la interpretación de la serie de Fourier, que en realidad ya la estuvimos discutiendo durante toda la clase, en realidad. ¿Sí? Función periódica, muy importante, periódica. Como es periódica, se puede descomponer mediante serie de Fourier. A partir de la serie podemos obtener los espectros. Son espectros discretos. El espectro de frecuencia discreta se compone de dos espectros, el espectro de amplitud y el espectro de fase, ambos discretos. El espectro de amplitud me dice qué tan fuerte es determinada frecuencia, cuánto pesa determinada frecuencia en mi receta que construye a la función f de t. Y el espectro de fase me dice cómo se organizan, cómo se mezclan o cómo se desfasan esos componentes frecuenciales para construir mi función f de t. Lo que es muy, muy importante entonces es que la serie de Fourier me da la posibilidad de observar a la función o a la señal desde otro punto de vista. Cuando la observo en el dominio temporal, observo la variación temporal de la función. Aquí lo que vemos es que podemos obtener una representación en el dominio de la frecuencia. ¿Sí? Ya no vemos cómo oscila temporalmente la función, sino que vemos exactamente a qué frecuencias oscila, cuán fuerte es tal o cual frecuencia y cómo se organizan los componentes frecuenciales entre sí. Cuando digo qué tan fuerte es tal o cual frecuencia, me refiero a qué tan fuerte es tal o cual componente frecuencial. ¿Está bien? Sin embargo, esta herramienta valiosísima de la serie de Fourier tiene limitaciones porque la función o la señal analizada tiene que ser periódica. ¿Está bien? Serie de Fourier, funciones periódicas, espectros discretos. Sin embargo, no todas las funciones son periódicas y yo me atrevería a decir que prácticamente ninguna de la realidad, ninguna función, ninguna señal del mundo real es periódica. Sí, por supuesto, funciones matemáticas, pero las del mundo real no. Entonces, la idea es cómo podemos aplicar estos conceptos o cómo podemos analizar desde un punto de vista frecuencial a funciones que no son periódicas y que están definidas para todo t en función de sus componentes frecuenciales. Porque ustedes habían visto que si la función estaba definida solamente en un intervalo, uno podía aplicar una serie de Fourier y la serie convergía a lo que denominábamos la continuación periódica de la función original. ¿Está bien? Y luego seguimos discutiendo cuestiones que tenían que ver con funciones periódicas. Total, la función periódica estaba completamente caracterizada por un periodo de ella y nada más. Ahora, lo que queremos pensar para la próxima clase es funciones no periódicas y que estén definidas para todo t. ¿Podemos hacer un análisis frecuencial de esas funciones o señales? Bueno, por suerte la respuesta es afirmativa y eso es lo que vamos a discutir en la próxima clase que va a ser mañana. ¿Está bien? Con eso termina